2, 3. Buenas noches, mi nombre es Ramiro Cando y vamos a realizar la práctica 6, ¿sí? Circuitos con transistores, ¿sí? Entonces en el primer ejercicio tenemos los materiales, ¿sí? Que ya tengo armada la placa. Tenemos una fuente, ¿sí? De baterías de 3 voltios, ¿sí? 3 baterías de 1.5, ¿sí? Tenemos una resistencia variable, tenemos una LDR, ¿sí? Tenemos acá está un transistor, un 2N3904, tenemos una resistencia, tenemos un diodo LED, ¿sí? Tenemos una resistencia de 220 ohmios, ¿sí? Tenemos los cables y el protoboard. Entonces en este momento procedemos a energizar la plaquita, ¿sí? La placa, y como ustedes podrán ver, no sé si de cerca acá la cámara, tenemos el voltaje, ¿no? 1.75 voltios, ¿sí? Entonces yo manipulo la resistencia variable y me va aumentando mi voltaje, ¿verdad? Con esto la resistencia, el diodo LED se va encendiendo más, ¿no es cierto? Miren, tenemos 1.825 voltios, ¿sí? Tenemos 1.86 voltios DC, ¿sí? Y tenemos 1.9, como vemos la resistencia LED va aumentando su luminosidad, ¿verdad? Eso lo logramos mediante este potenciómetro. El potenciómetro da la resistencia baja y alta, ¿sí? Entonces con esto podemos observar que tenemos un voltaje de 1.9 voltios, ¿sí? Total de 3 pilas, total de 4.5, como nos indica en el diagrama. No sé si le indica, enfocas el diagrama está aquí, por favor, ¿sí? Ahí está el diagrama, ¿sí? Este es el diagrama, ¿sí? Pues esa es la primera práctica que me indica. Por favor, para que le pongas en pausa, ¿sí? Seguimos preparando lo del motor, ¿sí? Aquí tenemos el relé que estábamos soldando los pines para que sea un poquito más largo, ¿sí? Para poder realizar el siguiente proyecto. Aquí tenemos nuestra pequeña mesita, ¿sí? Estaño, ¿sí? Ahí está la crema, ¿sí? Seguimos, ¿sí? En este momento tenemos conectado nuestro motor, ¿sí? Nuestro motor, la fuente aparte de 3 voltios, 3 y algo más, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro relé, ¿sí? Ahí está nuestro diodo, ¿sí? Si pueden ver, es nuestro diodo, ¿sí? Ahí está nuestro diodo, el transistor, ¿sí? Y la fuente, ¿verdad? Esta es nuestra fuente, ¿sí? Para este proyecto. Sí, continuamos. Vamos a proceder a menorar la resistencia, ¿sí? Sí, estamos bajando la resistencia, sí, se necesita el circuito, sí. Esa es la práctica con el motor, ¿sí? Entonces podemos ver el circuito, ¿sí? Tenemos que responder las preguntas que dice que hay que calcular qué es lo que ocurre en el motor con mayor o menor intensidad lumínica y cuando ajustamos la resistencia variable, ¿sí? Pues cuando ajustamos la resistencia variable a tener menos resistencia, se nos cierra el circuito, ¿sí? Se activa el relé y manda a energizar nuestro motor, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí? Procedemos a bajar la resistencia, ¿sí?
Este es el segundo trabajo, sí. Bien, tenemos el tercer proyecto, sí, que dice sensor de oscuridad, sí. Tenemos aquí el diagrama, lo tenemos acá ya conectado, ¿verdad? Entonces, sí, manipulamos con la resistencia variable, sí. Sí, entonces les puedo decir que aquí hace control el potenciómetro, ¿verdad? La resistencia variable, sí. Mientras menos voltaje, menos resistencia, menos intensidad del diodo LED, sí. Esto es lo que les puedo compartir en la tarea, la práctica 6 de electrónica, sí. Tenemos la fuente, sí. Nuestra fuente de 4.5 voltios, sí. Tenemos nuestro diodo, nuestro transistor, perdón, sí. Sí. Entonces, aumentamos la resistencia, se aumenta la luminosidad del diodo LED, bajamos la resistencia, menos resistencia, menos luminosidad del diodo, sí. Les agradezco por su atención, sí, y gracias y un like ahí.